Ok, ya hemos comprendido entonces usuarios, grupos, las funcionalidades que SAP ya ha tenido de parametrizaciones de formulario. Y vamos entonces ahora a iniciar con la configuración UI. Esta configuración UI nos permite hacer aspectos de modificar posiciones de campos, ocultar campos, mover campos de usuario a una posición nativa, y todo esto sin necesidad de realizar ningún tipo de desarrollo. Quienes estuvieron en los webinars de SDK probablemente tienen la claridad de lo que implica ocultar un campo, mover un campo, posicionar un botón en otra posición, y eso requiere un esfuerzo a nivel de desarrollo. Gracias a la configuración UI podemos hacer muchas cosas sin necesidad de desarrollo. Hace tiempo nosotros la única forma de poderle cambiar la interfaz gráfica de una pantalla de SAP a un usuario final era a través de desarrollo con UI API. Hoy en día no es necesario, y esto es algo muy bueno a nivel de lo que SAP puede lograr y puede evitarnos, porque la verdad es que es muchísimo más rápido utilizar la configuración UI que tener que hacer un desarrollo específico para ello. Esta configuración UI tenemos dos formas de realizarlos. La primera de ellas es aplicar los cambios directamente a un formulario. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a ir, por ejemplo, a una factura de deudores. Y yo en esta factura de deudores puedo ir a herramientas, editar y UNICE, interfaz de usuario de formulario. Nos abre el mismo formulario en un modo de edición, y yo puedo entonces, por ejemplo acá, voy a desactivar la fecha del documento, voy a mover el empleado, lo voy a mover hacia otra posición y voy a darle guardar. Y puedo cerrar esto entonces. Ingreso a factura de deudores y ya el cambio está realizado. Ya tengo este cambio, vemos que acá aparece el empleado, vemos que no puedo modificar la fecha porque ya la inhabilité. Ahora bien, este tipo de diseño realmente no lo recomendaríamos porque estoy modificando el formulario para todos los usuarios. Quizás es la manera más sencilla. Si ustedes ya han interactuado en algún momento o han intentado hacer pruebas con configuración UI, la verdad es que no es recomendable ni es la forma más ordenada, porque en el futuro les va a traer problemas. Les va a traer problemas porque van a haber ciertos usuarios que no necesitan la presentación así. Van a haber usuarios que necesitan todos los campos donde corresponda, y por haberlo hecho acá, que probablemente ahorita, si lo vemos en tiempo, no me tomó más de un minuto inactivar un campo. Vamos a resaltarlo. Inactivar el campo que se llama fecha de documento y mover el empleado de ventas. No me tomó más de un minuto. Sin embargo, si alguien o algún usuario, por ejemplo, alguien de la contabilidad, en algún momento tiene que hacer una factura y sí tiene que modificar la fecha de documento, tenemos problemas, porque todos los formularios en este caso, o todas las personas que utilicen el formulario de factura de deudores, no lo van a poder utilizar. Entonces, sí, suena la más rápida, pero como mencionaba, no es la que vamos a recomendar. Y por lo cual, el resto de temas que vamos a estar viendo en el webinar, no vamos a utilizar esta funcionalidad. Básicamente, voy a entrar nuevamente a herramientas, editor de formulario UI, y voy a darle acá, establecer valor propuesto. Me dice que si deseo eliminar todas las modificaciones de UI, sí. Entonces deja todo como ya estaba, guardo, y todo vuelve a regresar a la normalidad.
El siguiente modo de configuración UI es utilizar una plantilla. Entonces es el modelo que nosotros recomendamos y es el modelo que vamos a utilizar. Para ello entonces nos vamos a ir a gestión, nos vamos a utilidades y nos vamos a modelo de configuración UI. Yo acá voy a agregar una plantilla que voy a llamar plantilla 1. Tengo que asignar en este caso el formulario que deseo utilizar. Por ejemplo, puedo utilizar facturas. Me aparecen todos los formularios que SAP permite modificación, los cuales son la mayoría de los formularios, un buen porcentaje, pero pueden haber también formularios que SAP no va a permitir modificar. Entonces voy a seleccionar factura de deudores. Tengo que asignar a dicha plantilla usuarios, pero como ya vimos que en este caso ya hoy en día tenemos grupos, por lo cual vamos a asignarlo a un grupo. Ok, tenemos entonces nuestra plantilla, vamos a verificar que en efecto haya sido creada. Gestión, utilidades, modelo de configuración UI. Y listo, ya tenemos nuestra plantilla. Esa plantilla entonces significa que yo voy a agrupar los distintos formularios y desde acá voy a darle editar desde la UI. Y vemos que regresamos al mismo modo que vimos anteriormente. Acá yo puedo entonces desactivar este campo y mover este. Guardo dicha información. Pero eso no lo hice para todos los usuarios. Solo va a ser para los usuarios que estén asignados a esta plantilla. Como mencionaba, ese es el modelo que vamos a utilizar. Cuando hablamos de configuración UI, vamos a asumir siempre que estamos trabajando con una plantilla por lo que ya hemos mencionado. ¿Qué puedo hacer entonces en la configuración UI? Vamos a realizar el primer aspecto que es ocultar campos. Ahí entonces voy a usar en mi ejemplo voy a agregar la oferta de ventas. Y voy a editarlo. Voy a ir a la pestaña logística. Y por ejemplo el campo que se llama nombre canal de SN, contacto SN, son campos que no necesito. Por lo cual voy a suprimir. Suprimir es no mostrar. Y también puedo, en este caso, suprimir estos dos que no me son de utilidad. Únicamente quiero dejar aspectos de la dirección, aspectos logísticos y forma de envío. Es lo único que necesito. Guardo entonces mi oferta. Y voy ahora a todos los cambios que realice. Debo de iniciar y cerrar sesión e iniciar nuevamente para que los tome y sean efectivos en los distintos usuarios. Ya estoy logueado entonces como Luis Sánchez y como Luis Sánchez voy a utilizar oferta de ventas.
de logística y vemos entonces que ya no aparece dicho campo. Ya no está, ya no aparece. Vamos ahora con nuestro otro usuario, que es Marta López. Nuevamente, como Marta López ya tenía abierta su sesión, vamos a cerrarlo para que pueda tomar el cambio correspondiente. Ya estamos logueados entonces con Marta López. Vamos a la pestaña logística y ya no aparece dicha información. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos inhabilitar campos. La diferencia entre ocultar e inhabilitar es básicamente el ocultar no aparece. El inhabilitar es un campo que sí va a aparecer, pero el usuario no puede modificar. Entonces siempre a mi template. Selecciono, voy a editarlo. Y el campo que no me interesa que pueda modificar es la fecha del documento. Simplemente lo voy a desactivar. Guardo mi formulario. Regreso al usuario que corresponde. Iniciamos sesión nuevamente para que aplique los cambios. Acá en este caso estamos haciendo el login nuevamente con la usuario Marta López. Regresamos al cliente y vemos que no puedo modificar ese campo, fecha de documento, el sistema lo asigna automáticamente. Por lo cual nuestro cambio está listo. Entonces vamos a cerrar sesión para que el próximo cambio no haya ningún problema. Cambiar posición. Como mencionábamos al inicio, también parte de esa agilidad que le vamos a dar al usuario es que los campos estén en una posición que sean lógicos de ingreso para sus necesidades o el tipo de documento que corresponda. Entonces voy a continuar modificando la oferta de ventas. Vamos a colocar, por ejemplo, acá, vamos a ir a finanzas. Voy a mover el campo que está en la pestaña finanzas, lo voy a mover hacia acá. En este caso es la condición de pago. Y como había hecho en algún momento, voy a mover también el empleado de ventas. Guardamos nuestros cambios.
Ok, vamos a visualizar el cambio en nuestra oferta de ventas. Y listo, ¿verdad? Entonces ya tenemos por acá esta condición de pago, el empleado de ventas, en otra posición, ya lo modificamos y lo movemos a donde correspondía. Podemos notar que cuando hago el movimiento se va siempre el campo, en este caso que es un combo, se va con la etiqueta y también en este caso incluso tiene una flecha de enlace. Acá vemos que es la etiqueta, el combo box y en este caso también la lista de selección. Todo se va, no puedo pasar solo una posición o en este caso solo la etiqueta o solo el combo. Normalmente va a irse en parejas o en estos casos que tiene 3 componentes se van los 3. Ya vimos entonces cómo hacer un cambio de posición. ¿Qué pasa con los campos de usuario? Okay, recordemos entonces que nuestros formularios, en este caso una oferta, si yo voy a visualizar campos de usuario, nuestros campos de usuario siempre van a aparecer en una pestaña a la derecha o en la posición que lo queramos manejar. Sin embargo, los campos de usuario, a veces hay muchísimos campos de usuario y solo necesito ciertos campos de usuario. Ya el sistema tiene opciones de personalización por categorías, pero realmente no es la mejor solución. Y más cuando ya conocemos que nos va a permitir hacer lo siguiente. Yo puedo tomar uno de estos campos, por ejemplo acá, voy con diseño, voy a moverlo, clic sostenido. Voy a hacer lo mismo con firma digital, clic sostenido. Vamos a correrle un poco hacia acá. Y también voy a hacer lo mismo con autorización. Listo, y entonces tengo mis campos de usuario en la parte nativa. Entonces oferta de ventas. Y listo, ya tengo mis campos de usuario en la posición natural. Ya no tengo que agregar la pestaña, no es necesario. Acá mismo puedo tenerlos. Probablemente empezamos a montar un poco de desorden porque ya no hay más espacio en la ventana. Para ello, tenemos algo adicional. Nosotros podemos incluso agregar pestañas o tabs adicionales a nuestro formulario. Entonces lo que voy a realizar es que vamos a agregar, añadir ficha, nombre de la ficha, le voy a colocar acá digital, eso va a ser el nombre de mi ejemplo. Básicamente me posiciono sobre dicha pestaña y al tener esta pestaña ya puedo mover campos hacia esa pestaña. Entonces lo que voy a hacer es mover los campos de usuario hacia esta posición. Y listo. Voy a guardarlo entonces. Vamos a ir a ver el resultado.
Listo, vemos entonces que ya tengo la pestaña adicional. Si le doy clic, aquí tengo los campos mucho más ordenados, ¿verdad? Como mencionaba, puedo tener 50 campos de usuario en los documentos de marketing, pero 3 son los importantes para mi oferta. Agrego una pestaña y envío estos campos a la pestaña que corresponde. La verdad es que esto nos permite una visualización más ordenada, principalmente para los campos de usuario que pueden ser varios y quizás ya no tengamos espacio en las partes que por defecto trae nuestro formulario. Siempre a nivel de las funcionalidades de las pestañas, nosotros tenemos la opción, acá si le damos un clic, tenemos la opción eliminar ficha. Por ejemplo, si yo tuviese una necesidad, vemos acá está finanzas y quizás esta pestaña de finanzas realmente cuando estoy haciendo una cotización de ventas no la necesito. Realmente todos estos campos en este documento por mi giro de negocio no los necesito. Me interesaría poder ocultarlo. En un momento vemos esta funcionalidad y vemos que dice la opción eliminar ficha, que podría utilizarla. Sin embargo, el mensaje del sistema es que no se pueden eliminar fichas del sistema. No puedo eliminar fichas del sistema. También podría querer renombrarla. No puedo. No se pueden volver a renombrar fichas del sistema. Esto solo aplica para las fichas que agregamos adicionales. Pero nosotros sí podemos, en este caso, si vamos a las parametrizaciones de formulario, vemos que cuando estamos en el modo de edición UI, nos habilita una columna que se llama elementos de la UI. Y por ejemplo acá, si yo cierro todos los nodos, entonces puedo completamente, por ejemplo la pestaña de finanzas, puedo quitarla y eso se convierte en la necesidad que tenía. Vemos que ya no aparece en mi pestaña, voy a guardarlo. Y vemos entonces que ya no aparece la pestaña finanzas, ¿sí? Con las 3 pestañas nativas que venían por defecto y nuestra pestaña adicional denominada digital. Pudimos notar que nosotros también podríamos a través de dicho esquema ocultar ciertos campos. Por ejemplo acá, si nosotros no quisiéramos la persona de contacto, yo puedo quitarlo visible y ya no aparece. Este lo posiciono, visible, ya no aparece. Esto puedo hacer la funcionalidad que ya vimos de suprimir o también podría inactivar. Entonces vemos que lo inactiva. Pero también nos puede servir para escenarios como este documento que en algún momento nosotros habíamos inactivado. Podríamos volverlo a activar. Y también, por ejemplo, en la pestaña logística, recordemos que nosotros teníamos canal SN, nombre de contacto SN, y ya están ocultos. Entonces, ¿qué pasa? Si regreso a logística, no tendría una manera de volverlos a visualizar, por lo cual, si deseo volver a visualizarlos, sin necesidad de restablecer todo, puedo simplemente ir a la pestaña y agregarlos. Vamos acá.
que vuelvan a colocarse en la posición correspondiente. También desde la edición UI, nosotros podemos realizar configuraciones de los grid o matrix, que es el componente como se le llama a nivel de desarrollo, que básicamente son las tablas. Por ejemplo, en nuestra tabla, nosotros podemos hacer esa parametrización, siempre en formato de tabla, y nosotros desde acá enviar la información que consideramos puede servir para el usuario. Vemos acá que está la descripción, tenemos cantidad, precio por unidad, precio tras el descuento, vamos a colocar precio bruto, total, y vamos a mover el almacén para acá. Vamos a moverlo hacia arriba y lo regresamos después de la descripción. ¿Ok? Entonces, para guardarlo, voy a salir y volver a entrar para que tomen los cambios. Aquí vemos que entonces aparecen los campos, ya también a nivel de detalle, y acá el usuario final, si tiene el permiso correspondiente, él de igual manera puede modificar su presentación. Cierra el formulario, vuelve a entrar, y ahora tiene su presentación. ¿Esto qué significa entonces? Todos los campos que están a nivel visual en la parte superior normalmente no van a ser modificados por el usuario, pero en este caso el sistema podría permitirle la modificación del detalle al usuario final. Acá es una decisión a nivel de permisos porque yo sí podría restringirle a nivel de las autorizaciones. Vamos entonces a las autorizaciones. Vamos entonces con el usuario. Aquí en general tenemos tratar tabla de documentos, la cual si le quita este permiso, no va a poder modificar. Recordemos que yo tengo ahorita una combinación por practicidad entre usuarios y grupos, pero hicimos énfasis en que si le invertimos el tiempo necesario a un grupo, todos los permisos deberían de estar en el grupo. En nuestro ejemplo solo nos enfocamos en los documentos de ventas, pero sería más sencillo para que no se vaya a contradecir lo que hemos estado haciendo énfasis, es por practicidad en este momento. Entonces, y ahora voy e ingreso nuevamente con dicho usuario.
digamos que tomo configuraciones UI y vamos a parametrizaciones de formulario. Dice que no tiene opción. Sí puede el resto de opciones que aparecen, por ejemplo, acá, incluso cambiar plantilla, ya vamos a ver más adelante para qué nos servirá, pero no puede modificar el formato de la parte inferior. Entonces, eso puede hacerse si nosotros deseamos que también la configuración UI se encargue de manejar o definir el detalle de cierta tabla. Como lo hicimos acá en nuestra oferta de venta, le tomamos un tiempo para personalizar desde el formulario UI. Entonces ya queda a criterio si únicamente me enfoco en las pestañas, campos de encabezado, o también voy a asegurarme que desde mi plantilla vayan todas las columnas que corresponden. Bueno, a nivel general, estas son las distintas configuraciones que podemos hacer con UI. Realmente con eso podemos dejar nuestros formularios mucho más ágiles, el orden correcto, e incluso más presentables de lo que normalmente podíamos si no utilizamos este tipo de funciones.